En este video tutorial aprenderemos sobre la creación de modelos en Django. En el video anterior habíamos aprendido lo que eran las migraciones y a configurar nuestra base de datos en PostgreSQL. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una pequeña carpeta, el cual va a contener mis aplicaciones. Entonces, una aplicación en Django es una carpeta contenedora que tiene varios archivos. Entre ellos va a tener lo que son los modelos, va a tener las vistas, las URLs, los formularios. Pero bueno, en este caso solamente me voy a enfocar a crear una aplicación, pero solamente para crear los modelos. Entonces, para poder hacer eso, me voy a la consola y voy a ejecutar unos cuantos comandos. En este caso, voy a llamar al compilador Python, voy a llamar al archivo para poder ejecutar comandos en Django, el manager.py, y bueno, voy a hacer que se cree la aplicación con el comando start app. Como yo quiero que se ejecute ese comando, que la carpeta contenedora que está aquí, que llamada core, contenga mi aplicación, tengo que entrar a esa carpeta. En este caso, con cd.core, ya entré a la carpeta. Ahora sí, aquí voy a ejecutar el comando Python. Como el archivo manager.py está fuera del core, tengo que salir. Se lo voy a poner así. Y ahora sí voy a poner el comando start app y aquí le voy a poner un nombre. En este caso, bueno, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner rp. Una vez que haga esto que está aquí, me voy a la carpeta core y miren, aquí se me ha creado otra carpeta, el cual viene a ser mi aplicación. Y miren, aquí se crearon varios archivos contra esta aplicación. En este caso, bueno, ya iremos analizando lo que son las vistas. Aquí mismo vamos a poner los formularios, vamos a tener las URLs y bueno. En este caso me voy a enfocar solamente en los modelos. Esto que está aquí también ustedes lo podían hacer utilizando la herramienta que está aquí. Podrían poner el comando start app, ¿sí ven? Y aquí también nos da una información de lo que significa. Pero bueno, si ven la ventaja de hacerlo acá, porque si yo lo ejecutaba acá, esto se me iba a crear aquí una carpeta fuera del directorio. En este caso, supongamos que le pusiéramos, qué sé yo, un crm. Miren, tendría que después venir y arrastrar y ponerlo acá. Entonces la ventaja es que no puedo hacer lo que hace la otra función. Bueno, pero bueno, sabemos que sí se puede de igual manera ejecutar eso. Así que bueno. Entonces aquí en este archivo de modelos yo voy a crear aquí mis modelos. Entonces los modelos vienen a ser entidades en mi base de datos, ¿sí? Solamente que aquí las vamos a representar, ¿sí? Las vamos a escribir. Entonces voy a crear un modelo. Lo primero que voy a hacer es crear una clase que va a contener mi modelo. En este caso voy a crear una entidad que tenga diferentes tipos de atributos para ir conociendo cómo puedo ir creando la tabla en la base de datos. En este caso, bueno, yo le voy a poner que voy a crear un empleado, ya, un employee. Y bueno, si nosotros tenemos un poco de conocimiento de Python básico, sabemos que para aplicar una herencia, simplemente al colocar aquí el nombre de la clase, ya estamos heredando, ¿sí?, esa clase. En este caso le voy a poner aquí models.model para poder trabajar con los atributos que me da esa clase. Para poder yo crear un modelo necesito heredarla de esta clase que está aquí. Ahora sí, voy a empezar a declarar todos mis atributos para poder crear esa entidad. Lo primero que voy a crear aquí va a ser, digamos, los nombres. Por ejemplo, voy a hacer que sea de tipo texto. Para yo poder crear un atributo de tipo texto, puedo trabajar con lo que es el char field, ¿sí? O también puedo trabajar con lo que es el text field, ¿sí? La gran diferencia es que cuando yo trabajo con el char field, ¿sí?, este que está aquí, yo le tengo que decir cuál es la cantidad de caracteres. En este caso, por ejemplo, le voy a poner 150. Pero en el text field no es necesario ponerle aquí la cantidad de caracteres, ¿sí? Esa es la gran diferencia. En este caso, bueno, voy a trabajar aquí con un char field. Le voy a poner que tenga un máximo de 150, ¿sí? Le puedo poner también un breakpoint name. Y el breakpoint name me va a servir para cuando yo mapee esta clase a modelo de formulario, el atributo level, ¿sí?, se me ponga con el nombre que está aquí. En este caso, si yo no le pongo, tomaría el mismo nombre que está acá. En este caso lo voy a poner aquí nombres. Muy bien.
Si queremos copiar este atributo en la línea de abajo, el IDE me permite hacerlo con el comando control D. Simplemente señalan aquí qué es lo que quieren copiar debajo y ponen control D. Ya está. Muy bien. El segundo atributo que le vamos a poner, bueno, en este caso yo le voy a poner el número de cédula, el DNI. ¿Sí? Bueno, el DNI le voy a hacer que solamente tenga 10 caracteres. ¿Sí? Podemos también aplicarle ciertas restricciones a mi entidad. Por ejemplo, si yo quiero que el DNI sea único, le puedo aplicar esta propiedad que está aquí, el unique igual true. ¿Sí? Porque bueno, el número de cédula es único a nivel mundial. Bueno, en otros países es NIT, número de cédula, DNI, pero bueno. Muy bien, ahora vamos a trabajar también con otro tipo de atributos. Ya vimos mucho lo que es el char field. Vamos a trabajar ahora con... Podemos trabajar ahora en... A ver, vamos trabajando con fechas ahora. Por ejemplo, voy a poner el date joiner, una fecha de registro. Esta que está aquí va a ser de tipo datefield. Viene a ser fecha. Si yo quiero que este datefield que está aquí tenga por defecto una fecha, le puedo poner el atributo default. Esto también abarca también para los que están acá. Por ejemplo, yo podría ponerle aquí default sin nombres. ¿Ven? Esto cuando yo cree mi tabla, entonces va a aparecer así cuando yo cree sin tabla. Va a estar por defecto, más dicho, el atributo. En este caso yo le voy aquí a importar la librería para trabajar con lo que es datetime. Entonces si yo pongo aquí por defecto, le voy a decir que datetime.no. Quiere decir que por defecto va a tener la fecha del día de hoy. Muy bien, entonces aquí le voy a poner aquí ahora fecha de registro. Muy bien, podemos también ver otro tipo de fechas. Por ejemplo, pongamos lo que es el datetime field. Aquí tenemos lo que es la hora y la fecha. Por ejemplo, podemos aquí hacer una simulación de auditoría. Por ejemplo, vamos viendo, pongámosle aquí, a ver, pongámosle un date create. ¿Sí? Muy bien. Esta que está aquí le vamos a poner la fecha de creación. ¿Ya? El datetime field y el datetime field tienen unos atributos especiales que me van a servir. Por ejemplo, estos son el auto-no. ¿Sí? El auto-no, si yo lo declaro con true, esto quiere decir que la primera vez, ¿sí?, que yo cree este registro, esta variable, este atributo que va a estar aquí, la primera vez que se inserta un registro va a tener la fecha actual. Pero la siguiente vez que se actualice no pasará nada, siempre vamos a tener la misma fecha. Pero si queremos que cada vez que la entidad se actualice, queremos que esa fecha se vaya cambiando, podemos poner aquí lo que es el atributo auto-no-add. ¿Sí? En este caso, bueno, aquí le podemos poner fecha date de actualización. Bueno, hasta aquí pongámosle mejor creativo. Ya. Muy bien, entonces ese de ahí son lo que son las fechas. Podemos también poner aquí lo que son números también, por ejemplo, valores enteros. En este caso, por ejemplo, hagamos pongámosle lo que es la edad. Por ejemplo, edad en inglés, like. Pongamos aquí modelos, punto, y aquí hay algunos para la edad. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el integer field, ¿sí? Este es para valores enteros. Por ejemplo, lo voy a poner que por defecto sea 0, ¿sí? Bueno, también tenemos lo que es el positive integer field. Creo que sería mucho mejor porque solamente coge valores positivos. En cambio, el integer field te permite coger valores negativos. Entonces aquí ya hay atributos que ya tienen como validaciones ya hechas, ¿sí? Y bueno, ahí hay sin números también, que bueno, no vamos a hacerlos toditos, sino los más comunes, ¿ya? Muy bien, en este caso vámonos a trabajar también con lo que son, digamos, los valores decimales. Por ejemplo, pongámosle lo que es el salario, un atributo salario. Pongámosle lo que es el decimal field, ¿sí?
este tipo de atributo se le puede poner algunas propiedades, por ejemplo la cantidad de dígitos. Por ejemplo, le puedo poner max dígitos, que sea hasta 9, por ejemplo, y que la coma, el decimal place, que sea con 2 nada más. ¿Sí? Ahí se va a poner la coma. Muy bien. Podemos también aquí poner lo que son los valores booleanos también. Por ejemplo, pongámosle aquí, digamos, un estado tal vez. Sí, esto lo vamos a hacer con el atributo boolean field. Sí, muy bien, en este caso le puedo decir que por defecto sea un valor true. Sí, muy bien. Podemos también aquí trabajar con lo que son imágenes también. Por ejemplo, si yo supongamos que le quisiera poner una imagen a esta entidad empleado, por ejemplo, le voy a poner un atributo que se llame avatar. ¿Ya? Y aquí le puedo decir que sea de tipo imagen field. ¿Sí? Bueno, podemos decirle aquí, tiene algunos atributos especiales que está aquí. Por ejemplo, le puedo decir, digamos, que se guarde los archivos en una cierta carpeta. Por ejemplo, aquí le puedo poner upload to. Y bueno, aquí le voy a decir que se guarden todos los archivos en esta carpeta, avatar. Los archivos de tipo imagen y de tipo field se van a guardar en una carpeta llamada media, que esto que está aquí lo voy a configurar en el settings, pero bueno, eso lo veremos en otro video. ¿Sí? En este caso, bueno, se van a guardar en esta carpeta. Si nosotros quisiéramos que se guarde, digamos, en un formato diferente, por ejemplo, que se guarde por, digamos, año, por mes, por día, podríamos ponerle aquí a este atributo este formato que está aquí. Por ejemplo, le ponemos aquí un slash. Le vamos a decir que se guarde por año, por mes, por día. ¿Sí? Y bueno, podemos también hacer lo mismo, pero bueno, hagámosle ahora con tipo archivo, por ejemplo, field. ¿Sí? Aquí podemos poner, digamos, lo que es el currículum, por ejemplo, el currículum vitae. ¿Sí? Lo mismo. Sí. Y bueno, ahí básicamente creo que ya tenemos la mayoría de atributos que se conocen. Por ejemplo, valores string, fecha y hora, valores enteros, decimales, booleanos, imagen y al tipo field. ¿Ya? Y bueno, también se me olvidaba decirles que también podemos hacer que ciertos valores acepten valores nulos por defecto. Por ejemplo, supongamos que quisiera crear un empleado, no es necesario ponerle imagen. A veces nadie quiere poner su imagen, a veces en un registro. En este caso tenemos que ponerle estos dos atributos, null true, blank true. De esta manera quiere decir que yo a estos atributos yo le voy a poner valores vacíos, ¿sí? Valores nulos. Muy bien. Bueno, en este caso lo siguiente que yo necesito hacer para poder crear para poder crear esta entidad que está aquí es ponerle otros valores adicionales o otras propiedades a mi entidad. En este caso lo siguiente que voy a hacer es crear el método ctr. El método ctr es la representación del método toString cuando yo llame al objeto employee. Quiere decir cuál va a ser el atributo que va a representar ese objeto. En este caso le voy a decir que me va a devolver los nombres. Muy bien. Y por último tengo que declarar también, o bueno, un poco necesario, lo que es la clase meta. Aunque bueno, no siempre es necesario, pero bueno, para que sea un poquito más específica, podemos ponerle ciertas propiedades a mi entidad. En este caso, por ejemplo, supongamos que quisiéramos que mi tabla se llame con cierto nombre. Por ejemplo, le podríamos poner el atributo dbTable. Aquí pongámosle, se va a llamar, por ejemplo, le voy a poner aquí empleado. ¿Sí? También podríamos ponerle el método del verbObName. Este que está aquí me va a servir para cuando yo registre mi aplicación en el módulo de administración de Django. En este caso necesitaremos el verbObName normal y en el plural. En este caso, empleado y el verbObName plural.
Y también podríamos hacer ciertas opciones, por ejemplo, el tipo de ordenamiento. Cómo se va a ordenar cuando yo haga un listado, ¿sí? Más adelante vamos a trabajar con lo que es el ORM de Django. Y bueno, ahí veremos un poco esta parte. Por este caso, bueno, yo voy a decir que se ordene de manera por ID, de manera descendente. Si queremos que sea descendente, ponemos una rayita. ¿Ya? En este caso ya tengo creado aquí mi modelo, pero bueno, todavía no tengo creado, digamos, la tabla en este caso. Si se dan cuenta, solamente hemos creado una clase común y sencilla, nada más. Entonces muchos se preguntarán, pero bueno, tanto pero todavía no hemos creado. Pero bueno, ya vamos a ir a esa parte. Ya tenemos aquí lista ya nuestra clase bien definida, bien creada. Es una entidad con muchos tipos de atributos. Y bueno, ahora sí, vamos nosotros a crear las migraciones, ¿sí? Las migraciones de esta entidad. Me voy aquí a mi archivo de configuración de Django, ¿sí? Y bueno, me voy aquí a enfocar en esta parte que está aquí, en este atributo llamado install app. Aquí van a estar mis, digamos, aplicaciones que yo quiero o necesito para poder crear mis tablas. En este caso, ¿se acuerdan que en el anterior video se crearon algunas tablitas aquí? Se dan cuenta, miren, permisos, usuarios. Entonces, si ven que aquí están instaladas algunas aplicaciones. Todas estas que están aquí se necesitaron para poder crear estas tablas. Entonces asimismo yo también voy a poner la mía aquí. En este caso voy a decirle que aquí van a estar mis aplicaciones. Entonces voy a llamar a la carpeta core y voy a llamar ARP. Y con eso es suficiente. Entonces yo ahora sí ya voy a poder decirle que yo también tengo ahí unos modelos y por favor tiene que crearse mis migraciones para ahora sí yo poder crear mis tablas. En este caso ya las tengo listas. Muy bien. Una vez que ya tengo esto, que está aquí, voy a proceder ahora sí a poder crear mis migraciones. Pero bueno, antes que nada necesito decirles que existen ciertos atributos que necesitan librerías externas para funcionar. Por ejemplo, las imágenes necesitan de una librería que se llama Pillow. ¿Sí? Tienen que tenerla instalada aquí para poder trabajar con las imágenes. Asimismo va a haber algunos atributos que van a necesitar librerías, así que ustedes le van a tener que instalarlas. Muy bien, aquí está, por si acaso miren aquí. ¿Sí? Pueden leer la documentación también para saber qué significa. ¿Ya? Ahora sí, ya tengo listo mi Ahora sí voy a proceder a crear mis migraciones. Migration. Y bueno, aquí me dice que se creó una migración 001 en esta carpetita, Migration, ¿se ven? Vamos a abrir para ver qué es lo que contiene. Entonces miren que se creó una migración con una configuración especial que le va a servir a Django para poder conectarse a la base de datos de PostgreSQL. El motor de base de datos lo va a tener que interpretar y va a poder crear ahora sí mi tabla. Muy bien, ahora sí, dicho esto, vamos a proceder a ejecutar el último comando. Y ahora sí, si nos da este mensaje que está aquí, un OK, significa que perfecto, se creó ahora sí mi tabla. Vamos a ver si es verdad. Venimos aquí, refrescamos y miren, aquí se creó mi tabla de empleado, si se dan cuenta. Ahí está, con todos los atributos que están aquí. ¿Sí? Podemos ver aquí, a ver. Aquí está toda mi tabla de empleado. A ver si puedo ver las propiedades. Miren, aquí están todas las columnas. Miren cómo se creó con el nombre. Ahora, unos se van a preguntar, pero el ID nunca lo cree. Pero bueno, sí es verdad. En Django, cuando nosotros creamos tablas, por defecto ya se crea el ID como clave primaria. Entonces no es necesario. No es necesario declararlo. Al menos que, bueno, ustedes mismos le digan a Django cómo, cuál va a ser mi atributo como clave primaria. Pero bueno, en la mayoría de los casos no es necesario. Porque bueno, ya lo hace, ya tenemos nuestro atributo y siempre va a ser con el nombre de ID. Muy bien, en este caso ya tenemos ahora sí mi tabla creada, miren, ¿sí? Con todos los atributos que yo necesito. Ahora podemos, digamos, hacerle algunos cambios. Por ejemplo, si yo quisiera, digamos, qué sé yo, aumentar un campo más. Muy bien, por ejemplo, qué sé yo, voy aquí a poner, digamos, un campo, por ejemplo, qué sé yo, el sexo, por ejemplo. Digamos que va a ser de tipo Sharpen. Pongámosle que sea de unos 50 caracteres nada más, ¿ya? Muy bien, lo siguiente que tengo que hacer es lo mismo. Simplemente creo de nuevo mis migraciones, ¿sí?
me va a decir que bueno, necesito ponerle... Necesito decirle a este campo que está aquí, bueno, como ya creé la tabla, y bueno, supongamos que tendríamos datos en esa tabla, Django me está diciendo que bueno, esa columna que está ahí no puede estar vacía, entonces le va a tratar de poner un valor por defecto. En este caso, bueno, yo le voy a decir aquí que bueno, ponle el valor por defecto. Muy bien, en este caso voy a venir acá y voy a ejecutar el comando migrate. Y listo, miren, se me creó otro archivo más que está aquí. ¿Sí ven? Por defecto, miren, se me creó aquí un valor por defecto. Esto ocurre porque, bueno, no se pueden, digamos, alterar a veces tablas porque ya tienen datos. En este caso, como ya creé una tabla, entonces no le puedo mandar otro valor si que no tenga por defecto algo, porque podría haber un problema al alterar la tabla. En este caso, bueno, se puso este valor por defecto. Si yo vengo acá y actualizo de nuevo mi tabla, miren lo que sucede. Ahí ya tengo de nuevo mi columna. Aquí está mi columna Kender, ¿sí ven? Se puso aquí al último. Supongamos que quisiéramos eliminar, digamos, un atributo, por ejemplo, ya no quiero otra vez este que está aquí. Bueno, lo tendría que comentar y venir de nuevo acá y aplicar las migraciones. Otra vez. Ahí miren, ahí se removió, ¿sí ven? Se creó otra migración de nuevo. Y de nuevo aplico el comando migrate. Vamos a ver. ¿Sí ven? Actualizo. Ahí está. Desapareció. ¿Se dan cuenta? Si nosotros no le poníamos este atributo de vtable que está aquí, en este caso mi tabla se iba a crear con un nombre que Django mismo le iba a poner. Por ejemplo, en este caso lo voy a probar, pero bueno, vamos a hacer apuntando ahora a la base de datos de SQLite para hacer el ejemplo. Muy bien, ya estoy aquí, ya no le voy a poner este atributo que está aquí. Vamos de nuevo a ejecutar el comando migrate nada más. Muy bien, vamos a abrir aquí el SQL Studio. Sí, vamos a abrir el SQL Studio y vamos aquí a probar. Bueno, vamos a ver cómo esta base. Llamemos a mi base de datos. Bueno, en este caso, bueno, me disculpan un ratito, es que ya tenía creada la base de datos, tenía que crearla desde cero otra vez. Digamos, voy a borrar de nuevo la base de datos. Sí, siempre asegúrense de hacer eso y no cometer el mismo error que yo. Muy bien. Ahí sí, se creó desde cero todo. Y vamos de nuevo a probarla. Y ahí está. Bueno, en este caso me da el mismo nombre empleado, pero esto ocurre ¿por qué? Porque en las primeras migraciones ya aquí está el nombre empleado, en este caso, si se dan cuenta. Lo que yo podría hacer tranquilamente para poder hacerles esa práctica, simplemente es venir aquí a las migraciones, las borro tranquilamente, vuelvo a ejecutar mis migraciones, vuelvo a ejecutar mis migraciones, borro mi base de datos, la ejecuto de nuevo, se crea ahora sí mi base de datos, la voy a llamar de nuevo y bueno, miren, ahora sí, aquí está, ahora sí, miren cómo se creó, solita se creó de esta manera. El nombre que tiene mi aplicación principal, que es RP, y aquí se va a poner con el nombre de mi entidad. Esto pasa si nosotros no le decimos ese atributo, si se dan cuenta. En este caso, si algunos se percataron, solamente se me creó una sola migración. Antes se me crearon más, porque a medida que yo iba cambiando la tabla, se me iba a ir creando más migraciones. Si yo creo un nuevo atributo, una nueva migración se me va a hacer. Si yo remuevo un atributo, otra migración nueva se va a hacer. Y bueno, de esta manera nosotros ya pudimos aquí crear nuestro primer modelo, ¿sí?
y a su vez aplicar las migraciones para poder crear nuestra tabla. En el siguiente video tutorial vamos a aprender ahora sí a relacionar tablas en Django, ¿sí? Así que los espero, así que no se pierdan el siguiente capítulo.